poniendo aquí. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres Dios. Como tú no hay nadie, Padre Santo. Tú eres el único. Tú eres el único que podemos creer. Tú eres el único que podemos seguir. Y te alabamos, Señor, por lo que tú eres. Te alabamos por lo que tú haces. Y sabemos que tú has bendecido demasiado esta radio, Señor. Y yo sé que vendrán más bendiciones, porque es tu propósito. Tú pusiste esta radio. Tú levantaste personas para que estuvieran bendiciendo esta radio. Y sigue haciendo lo mismo. Bendiga a cada hermano, Señor, que ha bendecido esta radio. Tú sabes de las necesidades de cada uno, Señor. Y ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad, para que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado sobre la tierra. Pues te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén y gloria a Dios. Bueno, nosotros estamos hablando un tema muy interesante sobre formación de líderes. Y si usted quiere acompañar el tercer módulo y el cuarto, entra en mi YouTube con mi nombre, Elías Correa, y tú vas a encontrar mi carita ahí con la foto. Tú clicas y tú vas a mirar todo lo que está postado ahí, todo. Prédicas, estudio bíblico y el seminario, en español y portugués. ¿Ok? Bueno. La semana pasada, yo voy a poner aquí en la pantalla a los hermanos que están en la radio, van a poder ver. Oh, me olvidé del dispositivo, perdón. Yo tengo que poner el dispositivo aquí, si no, no va a entrar. A los hermanos que están, siempre pasa eso conmigo. A los hermanos que están por la radio, ¿verdad? Tienen este privilegio, porque la radio, gracias a Dios, nos da esta herramienta que podemos poner aquí. Y los hermanos que están en la radio pueden asistir. Entonces, ahora sí, vamos aquí. La semana pasada, ahí está. La semana pasada estuvimos hablando sobre el último slide, hablamos, alcance sus expectativas. Ya está grabado, está en Facebook y también está en YouTube. Usted busca y me encuentras ahí. Ok, yo tengo 2 páginas y están puestas en las 2 páginas. Hoy vamos a estar hablando de eso aquí. Eso es muy interesante, hermano. Este punto es muy interesante. Y yo te puedo hablar con toda seguridad lo que te voy a decir. Porque yo he vivido. Y sigo viviendo. Ya. Es muy interesante lo que te voy a decir aquí. Acepte como aprendizado una posición de subordinado. Quiere decir, acepte una posición de que usted sea un liderado y no un líder. Y la cosa más difícil, oye, hey, hermano, ponga atención que te voy a decir aquí, eso es muy serio. Y usted está mirando y va a seguir mirando mucho eso. Hay personas, ¿ok? Que no, ellos piensan que saben todo. Y no aceptan una posición de subalterno, de subordinado. Ellos no aceptan. Por la posición que tienen, dicen, no, yo sé. No necesito, no. Y no es así. Si fuera así, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo con los discípulos? Si fuera así, ¿por qué Jesús dijo lo que dijo a los discípulos? Aquel que quiere ser el más grande en el reino, que sea el servidor de los demás, el menor. Es una posición de subordinado. Jesús lavó los pies de los discípulos siendo Dios, mostrando a ellos que tiene que ser siervo. Hello. Y yo no tengo esta dificultad, de verdad que no, porque aprendí eso. Por ejemplo, yo asisto un servicio aquí, en una iglesia, y yo soy pastor. ¿Ok? No perdí lo que tengo. Pero sin embargo hay un pastor. Y él es el pastor de la congregación. Y yo me siento allá.
y participo como oyente. A veces me dan la oportunidad de predicar, de hablar algo. A veces estoy tranquilo, me gusta estar ahí escuchando. Pero hay personas que no se dan para eso. Dicen, no, yo soy pastor, yo soy eso, yo soy el otro, yo tengo que... No importa. Porque muchas personas no salen hacia adelante porque nunca quieren ocupar una posición de subordinado. Y a mí no me importa si la persona que está arriba de mí sea mayor o menor que yo. No importa. No importa. Porque uno cuando nace, no nace grande. Y uno para aprender necesita ir a la escuela. Y la mayor escuela que una persona puede tener en su vida es la propia vida. Aprendemos de los errores de los demás. Aprendemos del suceso de los demás. Aprendemos mirando lo que sucede con muchas personas. Y aprendemos para no repetir lo que ellos hicieron del malo, pero hacer el bien que no hicieron. Por eso es bueno. Por eso es bueno. Entonces, hay muchos hoy que no quieren jamás se someter a una posición de subordinado. Dice, no, ¿por qué? Él no es pastor, pero yo soy. ¿Y qué importa? Y si Dios escogió a este o a esta para que esté a donde está y usted no. Hermanos, mira, esta vida no es nada, chacho. Eso pasa muy rápido. Hoy estamos aquí, pero mañana no. Entonces tenemos que hacer lo que nos he dado para hacer de la mejor forma posible. Y ya. Si te pusieron en una posición de líder, hazlo bien hecho. Si te pusieron en una posición de subordinado, hazlo bien hecho también. No te va a costar. Al revés, vas a crecer. Todos nosotros, predicadores, siempre hablamos de Tomás, ¿verdad? El incrédulo. ¿No es cierto? Pero busque conocer la historia de Tomás. Busque conocer la historia de Tomás. Pedro sabemos qué sucedió, porque está escrito. Pero la historia de Tomás dice que Tomás fue uno de los más grandes predicadores del Evangelio de Jesucristo. Murió por el lado de India, por aquellos lados. Lo mataron porque predicaba muchísimo. Pero sin embargo, como nosotros no conocemos la historia de esta gente, solamente hablamos los puntos negativos. Pero ellos tienen puntos positivos. Porque Tomás no se quedó incrédulo. No, hombre. Ninguno de los discípulos, a no ser aquel que murió, que fue Judas. De lo contrario, todos predicaron la palabra de Dios. Fueron grandes hombres. Es por eso que está escrito que ellos tendrán sus nombres en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Es porque fueron grandes hombres de Dios. Y sin embargo, antes eran subordinados. Pero nosotros no aprendemos con la palabra de Dios porque no queremos escuchar la verdad. Pero tenemos que escuchar la palabra de Dios y hacer caso de la palabra de Dios porque es la verdad. Mira cómo están las cosas hoy, hermanos. Está fea la cosa. ¿Okay? Está fea la cosa. Los hombres ya no casan, predican palabra de Dios. Predican dinero, predican bendiciones, predican venda de promesas. ¿Es que predican ellos? No hablan contra el pecado, en contra la miseria que está sucediendo hoy con las iglesias. No hablan eso. Y la gente se va hundiendo cada día más. Pero un día todos hemos de prestar cuenta delante de Dios. Vamos a pasar por el tribunal de Jesucristo y no hay cómo escapar de ahí. Si llegamos allá,
Y si no llegamos allá, hermano, en el juicio final, vamos a escuchar la sentencia fea. Entonces ahora es la hora, ahora es la hora. Por eso estoy aquí. El Señor nos puso aquí. Y es viernes, gracias a Dios. Mañana puedo dormir un poquito más. Todos los días temprano, 7 de la mañana. Porque tenemos muchas cosas. Paz del Señor, hermana María, la Odisea, Rangel, paz del Señor. Que Dios le bendiga. Mira eso. Mira eso. Yo me recuerdo que cuando viví en Las Vegas hace un tiempo, yo ya era pastor. Y fui a congregar con otro pastor en una iglesia de Dios. Y yo tocaba, ¿no? Yo tengo guitarra que mi papá me regaló cuando tenía 15 años, una guitarra acústica. La tengo todavía, está aquí. Y me acuerdo que fui a tocar en esta iglesia. El pastor me invitó porque toqué una vez para mi sobrino y él le gustó la forma que estaba tocando. Me invitó a tocar en el grupo de la iglesia. Yo fui. Y yo era pastor. Pero sin embargo yo tocaba en el grupo de alabanza de la iglesia. Y no me sentí menos, porque Dios me empezó a preparar así, para poder hablar aquí, sino ¿cómo iba a hablar yo? Y yo sigo sin ningún problema, me siento en la banca de la iglesia que voy, como pastor. No quiero que la gente me vea y que la gente me apachurre, no, al revés. No hago, prefiero que nadie me vea, porque yo soy conocido gracias a mi padre. Gracias a mi papá de carne y sangre. Yo soy conocido por el nombre que tengo. Y cuando voy a una iglesia y conocen asambleas, ya dice, hay que estar con nosotros el hijo del pastor Correa. Así hablan. Pero no es eso que busco, hermano. De verdad que no. Lo que busco es ir para el cielo, ser siervo, servir a Dios. Mira eso. Mira eso. Yo aprendo con mis nietos. Con mis nietos. Hablan cosas a mí, me enseñan cosas que yo no sé. Y yo aprendo y me gusta. Pero hay gente que no es así la vida. Entonces, si usted está siendo propuesto para usted una posición de subordinado, hermano, hermana, acéptalo. No importa la graduación que usted tiene, la posición que usted tiene, no importa. Acéptalo, porque de ahí tú subes. De ahí tú subes, porque Dios hace así. Dios saca a la persona de abajo y pone arriba. Y saca a los que están arriba y pone abajo. Esta es la verdad. Pero muchos no quieren aceptar eso. No quieren. No permita que su ego interfiera su aprendizaje. Intentar impresionar a su líder con su conocimiento o habilidades pondrá una barrera entre ustedes y puede impedirlo de recibir lo que él está ofreciendo a usted. No permita que su ego interfiera en su aprendizaje. Hay gente que se siente total, ¿no? Ya, soy maestro, tengo maestría, o soy doctor. ¿Qué importa? No porque es doctor o porque tiene una maestría sabe todo. Yo tengo maestría en misiones mundiales y yo no sé todo. Y yo no predico misiones. Cuando voy a hablar de misiones es una concientización. Uso la palabra, pero no es prédica. Porque no se predica en misiones. Se predica cuando está evangelizando, pero cuando tú estás enseñando, tú no predicas. Yo no predico. Yo hablo. Y hablo con poder y autoridad, claro, que el Espíritu Santo está ahí. Pero, no, hombre, yo estoy acostumbrado. Y voy vestido a carácter. Yo tengo ropa de misiones, de africanos principalmente, cuando estuve en África. Y me gusta usar, de verdad. Ponga el que pare la cabeza, la ropita y me voy. Y ahí hablamos. Porque las personas se confunden con la palabra misión. Porque la palabra misión, saliendo del tema un ratito aquí, hablando de misión no está en la Biblia. Porque misión, ¿qué es misión? Es el acto de hacer algo. Es una misión. Usted va a hacer algo, a cumplir algo. Y tenemos misión todos los días. Yo tengo la misión todos los días de estar aquí con ustedes. Es una misión.
Aquí el hombre quiso cambiar el nombre para agarrar el título de apóstolos, como muchos tienen el título de apóstoles, que son los apóstoles que hacían este trabajo. Pusieron misioneros, el nombre de misionero, y ellos se quedaron con el título, pero ellos no hacen nada. Y los hermanos llamados misioneros están en el campo, sufriendo, corriendo riesgo de vida, como pasaba con los apóstoles. Pero es así, hermano, pero la posición que tú estás, Dios te quiere usar. Entonces, si te pone en una posición de subordinado, acéptalo. Y no permita que tu ego, no, yo soy graduado, yo tengo mis diplomas. Ay, hermano, eso no sirve para nada, hermano. Eso, lo que sirve es lo que hacemos. Es lo que aprendemos, es lo que sirve. ¿Okay? Entonces, vamos aquí para el segundo slide. Porque el tiempo pasa y también no voy a alargar más. Mira eso. Respétalos. Respétalos, pero no los convierta en un ídolo. Respételos, pero no los convierta en un ídolo. Hay personas, yo he visto eso. Usted no puede convertir ni a Jesucristo como un ídolo. De verdad que no. Tú tienes que convertir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. No como un ídolo. Yo no tengo a Jesucristo como mi ídolo. No, hombre, por favor. Yo tengo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Ok? Y cuando le adoro, Él está escuchando, porque los ídolos tú no te escuchan. Y hay personas que idolatran a sus líderes. Idolatran. Eso es pecado. Porque cuando usted idolatra a una persona, usted no ve los defectos ni las fallas. Y todos cometemos errores. Solo Jesús no hace eso. Entonces, usted puede querer mucho a su líder, amarlo mucho, respetarlo mucho, pero no idolatrar a él o a ella. No haga eso. Haciendo así, tú nunca vas a poder mirar que estas personas tienen necesidades, defectos. No se puede. Por eso que las personas que adoran a los ídolos, que son los idólatras, son engañados por Satanás. Y el Satanás tiene poder para hacer milagros. Y los hace. Y los engaña. Y muchas personas siguen a sus líderes, idolatrando a ellos, y son usados por sus líderes, porque están ciegos. Ahora, tú amar a tu líder, respetar a tu líder, es una obligación. Es una obligación. Pero idolatrar a esta persona, no hazlo. No. Eso no es correcto y es peligroso. ¿Ok? Porque se ve mucho eso en el medio oriental. Esta foto que puse aquí, está en la página de la radio. Mira. Siempre fue así. Si usted mira eso, en las películas orientales, usted va a mirar que el seguidor siempre idolatra un poco a su líder. Siempre idolatra un poco. No es bueno, porque no se debe idolatrar a nuestros líderes. Debemos amarlos, seguirlos, porque si usted mira que él está mal, usted no puede seguirlo, para que no caiga en el hoyo juntamente con él o con ella. ¿Me entiendes que estoy hablando? Porque cuando un idolatra se queda ciego y no ve nada. El respeto nos permitimos aceptar, el respeto nos permitimos aceptar lo que el líder nos enseña. Cuando nosotros lo pusimos en el nivel de ídolo, perdemos la capacidad de sernos objetivos y críticos, lo que estaba hablando. Y cosas que necesitamos adaptar
en nuestro conocimiento y en las experiencias de nuestro líder. Fue lo que acabé de hablar. Lo había leído, pero acabé de hablar. Cuando usted idolatra a tu líder, usted no ve nada. Y te voy a decir, y tú no vas a aprender nada. Porque cuando usted idolatra, usted va a perder la capacidad de ser objetivo y crítico. Porque ellos también cometen errores y grandes errores. ¿Me entiendes que estoy hablando? Uno de los mayores errores que nuestros líderes cometen es errar el blanco, es salir del rumbo, tomar otro camino, agarrar un atajo e ir para otro lado. Eso siempre sucede con nuestro líder. Y si usted está idolatrando y usted va siguiendo a esta persona, al ratito tú estás en el hoyo juntamente con esta persona. Pero si usted está mirando a él como un líder, respetando, aprendiendo, tú vas a mirar, opa, salió del rumbo, no es por ahí, no voy. ¿Me entiendes que estoy hablando? Bueno, y para terminar hoy, mira esta foto que puse, me encanta esta foto. Es un muchachito con una guitarra acústica más grande que él. Más grande que él. Mira eso. Y la abre está escrito así. Eso es muy importante, hermanos. Eso me acordó de la prédica de la pastora Chari ayer. Esto que voy a decir. Porque la pastora predicó sobre actitud, que nosotros tenemos que tomar actitud, aunque esté en adversidad, que esté en problemas. Usted necesita tomar actitudes. No se puede quedar inerte, porque si usted te queda inerte ahí, el diablo te va a atacar. Te va a enviar personas para tratar de quitarte del propósito. Y aquí no es diferente. Ponga inmediatamente en práctica lo que usted aprende. ¿Aprendiste algo nuevo hoy? Ponga en práctica. Jesús, ponga atención a lo que te voy a decir. Jesús, cuando empezó a hablar a los discípulos, y después de que, antes de irse, él dijo, en la gran comisión, él dijo, mira, ustedes vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, enséñalos todo lo que los he enseñado. Enséñalos todo lo que lo he mandado. Quiere decir, hazlo, ponga en práctica todo lo que dije. Es eso. Y si usted no hace nada, tú vas a perder. Por ejemplo, yo tocaba guitarra y tocaba, está bien, pero hoy ya, casi. Porque casi ya no uso. Casi ya no agarro la guitarra. Sé algunas posiciones todavía, pero no es como antes. Aquí en la pantalla del Face ya se congeló y cayó. ¿Ves? Ahora voy a tratar de volver. No me gusta a veces por eso. Pero vamos otra vez. Vamos a tratar para que los hermanos no pierdan el final. Vamos aquí. Ahí. Mira eso. Ahí está. Bueno, pues yo estaba hablando que a veces el Facebook congela, como pasó ahorita, frisa y se cae. ¿No? Y a veces vuelve como volvió. Pero los hermanos a veces pierden hasta que se reconecta otra vez. Pero la radio aquí sigue. La radio no salió. Pero vamos aquí. Vamos a terminar. ¿Qué pasa más aquí? Vamos aquí. Lo que usted aprende en las relaciones más buenas de quien nos guía, se practica con rapidez. Aprenda, asimile y practique. Asimilar y practicar. Entonces, lo que usted aprende en las relaciones más buenas de quien nos guía, se practica con rapidez. ¿Ok? Y aprenda, asimile y practique. Entonces usted aprendió, practique. ¿Ok? Practique lo que aprendiste. Para que usted vaya desarrollando y usted va creciendo. Para eso están los líderes. Los buenos líderes, que está difícil, pero hay todavía algunos por ahí. Entonces usted sigue y aprenda de ellos. ¿Ok? Bueno, para la otra semana,
vamos a estar hablando aquí. Yo quiero inclusive hablarte para la otra semana. Voy a quitar aquí de la pantalla. Vamos a estar hablando en la otra pantalla, en la otra semana, sobre ser discípulo en su relación con el líder. ¿Ok? Vamos a estar hablando sobre eso la otra semana. Sea discípulo en su relación con su líder. Es lo que vamos a estar hablando la otra semana. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer así, vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por todo. Gracias por los hermanos que estaban con nosotros por Facebook. Facebook es bueno, pero a veces él sale del aire y los hermanos pierden un poquito, pero ya volvió otra vez y aquí estamos. Vamos a terminar, vamos a orar, pedir la bendición, ¿ok? Que Dios bendiga a cada hermano que nos asiste por Facebook, los hermanos que nos asisten aquí por la radio alfainternacional.com. Y a ratito volvemos a las 11:30 en portugués. Padre Santo, Padre querido, te alabamos otra vez, Señor. Y te bendecimos porque tú eres Dios, tú eres nuestro Padre Celestial. Y aquí seguimos, Señor, dándote glorias, dándote honras, porque solo tú mereces. Bendiga a mis hermanos que nos asisten, que nos escuchan alrededor de este mundo. Y que esta enseñanza venga a ser de gran bendición para nosotros. Y que tu nombre sea glorificado. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén. Y gloria a Dios.